Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y Dianita, e estamos aqui para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todos los milagros que Dios tiene para usted y para nosotros aquí también. Y invitamos todos a visitar en la página web ministerioaguaviva.net. Agréguese a nosotros, venga, sea muy bienvenido a este ministerio y tiene la página en español con todos, la Radio Vineyard, los estudios, las prédicas y las películas también que pueda agregar la vida de ustedes y sus amistades, películas cristianas y no cristianas, para que podamos recibir más mensajes y edificar al cuerpo de Cristo. Y si usted tiene alguna sugerencia también, envíanos y vamos a compartir con todos. Y gracias a ustedes que ya están en el ministerio, están compartiendo, están donando, están trabajando para difundir la palabra de Dios. Y hasta hoy el ministerio está ahí, vivo, en nombre de Jesús. Gracias. Amém. Esto. Así es, hermano. Gracias por estar con nosotros. Recordamos que tenemos acá el panel de peticiones de oración y usted es nuestro invitado para orar. Si tiene peticiones, mándanos que estamos orando todos los días por cada una de ellas. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando sobre un tema muy interesante. Si usted mirar su dedito ahora, usted va a ver que usted tiene una impresión digital. Esta impresión digital es única. En todo el mundo, con millones de personas, ninguna es igual a suya. A suya es única, es especial. Y sobre ese tema, invitamos a nuestro hermano Carlos para estar con nosotros trayendo un poco más sobre este tema. Su micrófono, Carlos. Ahí. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gusto de saludarles, hermanos, nuevamente. Y eh, qué gusto de verdad poder empezar otro estudio y un estudio tan importante como es la identidad cristiana. Y es interesante porque cuando hablamos de identidad, como acabas de decir, todos tenemos una identidad. Es la huella digital o huella dactilar para algunos. Y, y la verdad es diferente en cada ser humano, es distinta, no hay alguien que la tenga igual. A simple vista parece igual, pero todo es diferente. Ahora, fíjate dos puntos aquí, hermano, y con esto vamos a comenzar a ir hablando un poquito, pero son parecidas a simple vista, pero no son iguales. Y esto es la identidad cristiana. Somos parecidos con el resto del mundo, pero no somos iguales. Hay diferencias. Y mira, la identidad es lo que nos diferencia y a la misma vez nos identifica y nos hace parecer similares. Y, como decía, todos tenemos las huellas dactilares, personalidades diferentes, pero somos muy parecidos físicamente. Tenemos rasgos, tenemos oídos. Hay que entender que Dios nos ha dado eh, como su creación una identidad. Y desde el principio Dios nos ha puesto a su imagen y semejanza, aunque bueno, este es otro concepto que podemos platicar otro día, explicar claramente qué es imagen y semejanza de Dios, porque no estamos hablando de lo físico, nos estamos hablando en lo espiritual, Tenemos, pero tenemos un estudio sobre esto aquí en YouTube. Imagen, o qué es la imagen y semejanza de Dios. correcto, y de hecho lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando Dios está haciendo al hombre, dice, hagámoslo a su imagen, a nuestra imagen y semejanza, no necesariamente la fisionomía, el aspecto físico, pero sí el aspecto espiritual. Entonces, es interesante cómo desde un principio Dios nos crea con una identidad, ¿me entiendes? Una identidad. También nos separa de lo que es el resto de la creación.
a cada una de la creación Dios le ha dado una identidad y un propósito. Entonces, cuando hablamos de identidad cristiana, aquí entramos ya en un tema un poquito más diferente, porque como su nombre lo dice, identidad cristiana, eh, esto tiene el origen y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en nuestro Señor Jesucristo. Eh, por esto el tema es la fe en Jesucristo o la fe, que es una de las huellas, una de las identidades del cristiano. Es como nos vamos identificando y hay un concepto, hermano, si me mueves la tela, hay un concepto de lo que significa identidad. Dice, la palabra identidad deriva del latín identitas, cuya raíz es idem, que significa lo mismo. Wow, interesante el concepto, ¿no? Nos está diciendo que significa lo mismo, parecido, igual. Entonces, cuando hablamos de identidad cristiana, y lo vamos a ir ampliando el concepto, estamos hablando de un concepto que se originó eh, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a llamar a sus discípulos, comienza a enseñarlos y comienzan a hacer, a practicar lo que él hacía, lo que él decía. Y vamos a ver varios aspectos. Primero, la identidad cristiana está en Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 26, lo vamos a ver más adelante. Y después, la fe es creer y estar convencido. El origen de la fe está en Dios. Son los puntos que vamos a estar viendo. Y el propósito de la fe es revelar a Dios. El otro propósito o el otro es los beneficios de la fe. Son prácticamente algunos de los conceptos que vamos a estar estudiando hoy para ir viendo este aspecto de la fe que es tan importante en la identidad cristiana, hermano, porque creo que es la base de la identidad cristiana, es como todo comienza. Eh, la identidad cristiana está en Cristo. Tengo las dos, perdón, hermano, tengo aquella y esta. Eh, Primero, Dios ha establecido reglas, leyes a seguir para que tengamos lo que llamamos identidad cristiana. ¿Qué significa identidad cristiana? Es identificarse con Cristo, es parecerse a Cristo, es imitar a Cristo. Ahora, ¿qué tanto, hermano, nosotros nos parecemos? ¿Qué tanto somos iguales a Cristo? ¿Qué tanto nos identificamos con Cristo? Y esta es una pregunta importante porque esto hace una diferencia, como lo había dicho, entre nosotros y el resto de la humanidad. Toda la iglesia, todo el ser humano que Dios creó, tiene mucha similitud, mucho parecido, pero no somos los mismos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es diferente. Es parecernos más, es ser más igual como Él. Nunca vamos a poder ser Él, pero hay ese punto. Jesús, se identificaron a los seguidores de Jesús como cristianos en el capítulo 11, versículo 26 de Hechos, si lo tienes, hermano, para empezar a hablar un poquito del tema. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué le llamaron cristianos por primera vez? ¿Por qué los identificaron como cristianos? Esta es una pregunta interesante e importante. Ahora, lo que está hablando este pasaje, hermano, es que hubo un lugar, una fecha, un lugar específico, una reunión a un grupo de personas donde por primera vez se les llamó cristianos. ¿Qué nos dice esto? Que los empezaron a identificar como seguidores de Cristo. Empezaron a adquirir una identidad ante los demás, no ante Dios.
Y este tema es la siguiente parte que vamos a tocar. Hoy vamos a tratar más de ver la identidad de nosotros ante la humanidad, ante los demás. Y después vamos a ver esa identidad de nosotros delante de Dios. Como decía, este grupo de personas fueron llamados así por seguir y practicar las enseñanzas del Señor Jesús. Y es donde adquieren el nombre de cristianos. Ahora, como decía desde el principio, la fe tiene un papel muy importante en esto y es una de las características o de las huellas que debe tener el cristianismo o el cristiano. No puede haber seguidores de Cristo o identidad cristiana sin que demos los primeros pasos, hermano. No sé si estás de acuerdo, pero como dije al principio, Dios estableció reglas y leyes que tenemos que seguir para que nosotros podamos ser llamados cristianos, para que nosotros podamos tener esa identidad del cristiano. No es simplemente decir yo soy cristiano. Creo que esto hay que dejarlo más claro. Aquí cuando vemos en Hechos, a ellos se les está llamando cristianos, se les está identificando como cristianos por su forma de vivir, por su forma de hablar, por lo que hacían. Entonces, hay que ir entendiendo todo este concepto, porque la identidad va más allá de ir a la iglesia, va más allá de leer la Biblia, aún va más allá de hablar bien o de vestir bien. Es un concepto que Dios creó entero, pero todo tiene un principio. Hay un versículo, hermanos, si lo puedes leer en Mateo 26, verso 73. Ay, Dios mío. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Wow, qué interesante, ¿no? Todos recordamos este pasaje cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 26. Y cuando están en el patio, la gente se le acerca y en ese momento lo acusan de que él es uno de los seguidores de Cristo. ¿De qué manera lo identificaron, hermano? Fue a través de la forma de hablar, a la forma de hablar, a la forma de comportarse. Entonces, y aquí comenzamos a ver una diferencia de la identidad. Comenzamos a ver que la identidad del cristiano proviene de Jesucristo. Es decir, todo cristiano debe tener similitud con el Señor Jesús. Y esto es lo que vemos con Pedro, hermano. Esto es lo que vemos con Pedro. Ellos encontraban una similitud de Pedro y de los otros seguidores de Jesús. Entonces, no había nada de parecido entre Pedro y el resto de los que estaban ahí, excepto lo físico, pero en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de actuar, era completamente diferente. Entonces, estos hombres, los discípulos, estaban siguiendo un modelo y el modelo a seguir era Cristo. El modelo para ellos, el maestro era Jesús y había que ser imitadores de Jesús en todos los aspectos. Pero nosotros, para poder seguir a Jesús, para poder imitar a Jesús, lo primero que necesitamos es fe, hermano. La fe es un requisito indispensable, necesario para ser seguidor de Cristo e identificarnos. Con la fe adquirimos una identidad. Ahora, ¿qué es la fe, hermano? Esta es una pregunta que tenemos que pensar porque muchas veces decimos que nosotros tenemos fe, que nosotros conocemos la fe. Pero cuando vemos el concepto de fe que nos muestra Hebreos capítulo 11, versículo 1, pensamos diferente.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Está, si ponemos a ver esta definición, hermano, es un poquito difícil de practicarla en todos los sentidos, porque mira, primero la fe es la certeza y la certeza es tener la seguridad, confiar plenamente, creer sin tener duda. La pregunta es, ¿realmente tenemos esa fe nosotros? ¿Realmente yo tengo esa seguridad, esa confianza y no hay ninguna duda? Y la segunda parte es la convicción de lo que no se ve. Creo que en este aspecto, hermano, ya nos causa un poquito de problema la definición de fe, porque muchas veces, o la mayoría de nosotros, creemos en lo que vemos, creemos en lo que vemos y confiamos en lo que conocemos, confiamos en lo que sabemos que va a suceder. Rara vez confiamos en algo que no conocemos, en algo que dudamos. Entonces, la convicción de lo que no se ve y la seguridad, la certeza de lo que se espera, esto es la fe. Esto es la fe. Como decía, parece complicado, pero no lo es. Para poder entender el concepto de la fe es necesario saber algo bien importante. ¿De dónde proviene la fe? Eh, hay tipos de fe que como seres humanos conocemos y a veces son basados, o siempre son basados más en el conocimiento, en lo que sabemos de aquello, que realmente en lo que confiamos en esto. Entonces, hermanos, ya que la fe, el concepto de fe, tiene su origen en Jesús mismo, así entonces proviene de Dios y está relacionado con la fe cristiana. Tiene su origen en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir o qué es lo que tratamos de entender? Lo que tratamos de entender es que la fe es un elemento importante, es el primer elemento el cual necesita el cristiano para poder identificarse con Cristo. Si no hay fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Tenemos un versículo de cómo se puede adquirir la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Wow. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que es la palabra de Dios lo que hace todo posible o lo que hace posible la fe. Así que su origen está en Dios. Entonces, el origen de la identidad del cristiano está en Dios. El origen de la fe está en Dios. Creer en Dios es tener fe y esta fe el Señor Jesucristo nos reveló en su vida y tiene un propósito. Hermano, no sé si te has puesto a pensar para todos los que somos cristianos, que todo lo que hacemos, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios, tiene que ver con la fe. Inclusive leer la palabra de Dios tiene que ver con la fe, porque tenemos que creer, porque la fe es la que nos afirma en el plan de Dios, en la obra de Dios. Entonces, como decía, el propósito de la fe es revelar el plan y la obra redentora de Cristo. Para poder ser cristiano,
Tengo que tener fe. Una vez que tengo fe, me doy cuenta que Dios es el que hace posible esa fe en mí a través de su palabra. Cuando escucho la palabra de Dios, entonces Dios, en esa fe que tengo, que me da, va revelando el plan y su obra, la obra redentora de Cristo para mi vida, para la vida del ser humano. Y es ahí donde ya empieza formándose una identidad. Es ahí donde ya empieza el plan y el propósito de Dios a trabajar en la vida del ser humano. Solamente así, a través de la fe, con la fe, por la fe, es posible que tú y yo podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo personalmente. Es posible que tú y yo podamos conocer al autor de la salvación. Y esto solo es posible, como lo dice Romanos, a través de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que, ¿de qué nos habla la palabra de Dios? Nos habla de la creación de Dios, del propósito de Dios para su creación y de nuestro Señor Jesucristo salvando, acercando nuevamente a Dios, a su creación. Ahora, el propósito de la fe es creer para que tú y yo, hermanos, podamos acercarnos a Dios, podamos acercarnos a Jesús. Ahora, otro propósito de la fe es quitar la incredulidad. Muchas veces, hermano Darcio, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos pasajes que nos resultan un poco incomprensibles o un poco difícil de creer, dudamos de ellos. Pero más sin embargo, cuando pedimos a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, se revela todo. Ahora, ¿por qué pedimos a Dios? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? Porque tenemos fe, porque creemos. Cuando tú oras, hermano o hermana, ¿tú crees que Dios te escucha? Cuando tú te sientes triste y necesitas estar con alguien y buscas la presencia de Dios, ¿tú crees que Dios está ahí? Cuando alguien te pregunta si tú eres salvo y tú contestas firmemente que sí, y te dicen por qué, porque creo en mi Señor Jesucristo, porque he entregado mi vida a mi Señor Jesucristo. Cuando hacemos esto, hermanos, es porque la fe está obrando en ti y en mí, y la fe está revelando el plan de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que caminar en la fe para poder tener una identidad cristiana. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un proceso, por ejemplo, vas a buscar tu identificación, tu ID, no sé cómo le digan en otras partes, tienes que hacer un proceso. Tienes que llenar algunas aplicaciones, tienes que cumplir con algunos requisitos. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que hacer un proceso. Ese proceso es primero tener fe, y para poder tener fe, tienes que escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, te das cuenta de lo que Dios está revelando. Te das cuenta de lo que Dios está ofreciéndote en tu vida. Entonces, otro propósito de la fe es quitar toda incredulidad. Así que cuanto más fe tengo, más creo. Hermano, tenemos Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis
Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Wow. Mateo 17, 17:20. Pueden buscar el pasaje, hermanos, en el capítulo de Mateo, empieza en el versículo 15 al 20, y es que los discípulos tratan de sanar a un muchacho lunático, pero no pueden. Entonces, cuando van con el Señor Jesús les dice que es por la poca fe que tienen, que es por la poca fe. Entonces, Él les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza y dijeras a ese monte, pásate de aquí a allá, el monte se pasaría. Fíjate de lo que estamos hablando. Si era difícil, o a veces nos es difícil creer o hacer algo, cuanto más difícil sería creer o hacer lo que está diciendo este pasaje. Ahora, si el Señor Jesús lo dice, yo lo creo. Debemos de creerlo. Porque si creemos en la palabra de Dios, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es el plan de Dios revelado a la humanidad para salvación, si creemos que una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y el creyente tiene esa relación, esa comunión con Dios, si creemos todo esto, entonces, ¿por qué no podemos creer que si tenemos fe, todo es posible? Ahora, me detengo un momento. Todo es posible no por mí, todo es posible por aquel de quien proviene la fe. No es mi fe, es la fe que Dios me da a través de su palabra. Es la fe que Dios pone en mí a través de mi relación con Dios, a través de mi comunión con Dios. Entonces, por esto es importante la fe. No solamente para revelarme el plan de Dios, no solamente para poder conocer más a Dios, sino para poder quitar toda incredulidad de mí y poder aceptar aquello que me es difícil. Recuerdan lo que decía al principio, el primer versículo que leímos, que fue Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, esto es lo que pasa, hermano. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer y a tener una relación con Dios, yo comienzo a creer, comienzo a confiar, comienzo a esperar convencido de que lo que dice la palabra es una realidad, es una promesa de Dios que se va a cumplir. Quizá muchas veces no vamos a ver ese cumplimiento en nuestra vida, pero se va a cumplir. Tenemos que nos recordar que tenemos dos tipos de fe. Lo primero tipo es la fe natural que usted tiene, que yo tengo, que voy a prender el carro y él se va a encender, ¿verdad? Que voy a prender la luz y ella se va a encender, ¿ok? Esto es la fe natural. Pero el don de la fe que Dios pone en nosotros cuando escuchamos y vivimos la palabra de Dios es diferente. Cuando Jesús habla aquí, mira, si tuviera la fe como de un grano de mostaza, pediría este monte, y nosotros tenemos muchos montes acá, salga de acá y va para Delaware y viva. Pero la verdad que nosotros tenemos que ser más espirituales. Mira, yo creo que Dios puede hacerlo y yo pedí y Dios no lo hizo. Tenemos que tener sabiduría y discernimiento. No vamos a pedir a Dios tonterías. No vamos a pedir a Dios cosas que no sirven para nada. Ahora, podemos pedir a Dios cosas que de verdad va a traer resultados junto a su propósito. Es que ese es el punto de la fe, el propósito de Dios. Es el punto.
Usted puede decir, mira, pastor, tiene tantas peticiones de oración acá, pero muchas de ellas, la persona que estaba enferma se murió, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces, ¿para qué? Nosotros tenemos fe que Dios va a hacer su voluntad. Nuestra función es peticionar a Dios con fe, creyendo que Dios puede sanar. Ahora, si Dios no sana, ¿fue por mi fe, por falta de mi fe? No, porque estaba dentro de su propósito. Yo pienso que lo más difícil para nosotros humanos es tener esta sabiduría y este discernimiento. Porque lo mejor, tenemos una persona querida de nosotros, enferma, y oramos por ella se muere. ¿Por qué Dios me abandonó? Mira, usted no sabe lo que podría pasar después. Y de hecho, hermano, lo que hablabas tú, la sabiduría, el discernimiento, es también parte de la identidad del cristiano. Así es. Lo vamos a ver, es parte. Entonces, hablabas tú algo que yo mencioné brevemente al principio, y es la fe que nosotros tenemos, la fe natural. Y decía yo al principio que esa fe está basada en el conocimiento también, porque, por ejemplo, si tú llegas a una casa donde no hay cables, donde no hay nada, solamente está el switch de la luz y lo O va a prendes, encender, ¿verdad? no vas a tener, si tienes fe, no va a encender. Esa es la diferencia entre la fe que tienes en Dios y la fe que es natural. Porque la fe que es natural, si no cumple con ciertos requisitos, no funciona. La fe que es en Dios, lo que tienes que hacer tú, una vez que entregas tu vida a Cristo, una vez que Dios pone en obra esa fe en tuya, lo que tú ores, lo que tú pidas, va a funcionar o lo va a hacer Dios posible en tu vida. Este tema lo tocábamos hace años y estaba yo en un poco en desacuerdo porque alguien decía, mira, si yo tengo fe, por ejemplo, que esta silla, que me siento en esta silla me va a sostener. Dije, bueno, para mí eso es conocimiento, porque ya conoces la silla, ya sabes cuál es el propósito de la silla. Le digo, pero a ver, quítale los tornillos a la silla y ponla allí y ten fe que te va a detener, porque es una silla que fue hecha para sentarse, pero tiene que cumplir con ciertas reglas para que esa fe que tú tienes en ese objeto, inclusive en esa persona, sean posibles. Tiene que haber ciertas reglas, ciertos requisitos. Si no hay esos requisitos, muchas veces nos fallan. Mencionabas tú lo del carro. Yo tengo fe que el carro saliendo en la mañana va a prender. Claro, porque lo ha estado haciendo desde que lo compré. Pero ¿qué pasa cuando salgo, lo quiero prender y no prende? ¿Falló mi fe? O fue ¿Falló mi la batería, ¿verdad? ¿O qué fue? ¿Me entiendes? Tiene que haber ciertos componentes que hacen posible esto. Y esto se llama, en cierta forma, un conocimiento de que hicieron correctamente todo para que funcionara de esa manera el carro todos los días. Ahora, quítale la batería, como acabamos de mencionar, y sale en la mañana y préndelo. No va a prender. Aunque tú tengas esa fe, aunque tú digas, oye, desde que compré el carro hace 10 años, todos los días se enciende. Nunca me ha dado un problema. Hoy no encendió. ¿Qué fue? La batería. Muchas veces, hermano, la fe del cristiano también es de esa manera. Pero no es por Dios, es por nosotros mismos. Mencionabas tú, en la parte de atrás tienes una pared, una tabla con muchas peticiones de oración. Hace tiempo escuché a un hermano que había pedido oración y cuando Dios le contestó su petición fue el primero en sorprenderse. Fue el Mira, primero. ¿por qué oraste? Claro, eso pasa, por esto que esto pasa muchas veces también con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos o oramos o decimos, soy cristiano, Dios me va a dar todo.
y muchas veces no funciona. Muchas veces no pasa. ¿Falló Dios? La verdad es que nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos provocar a Dios. Mira, tiene situaciones, yo pasé por una situación que estaba en el coche y tenía gasolina para caminar 10 millas. Y para llegar donde yo necesitaba llegar, tenía 35 millas. Y no tenía una gasolinera, no tenía dinero, no tenía nada, pero estaba haciendo algo para el Señor. ¿Qué ha hecho? Oré al Señor, Señor, tú sabes que tengo que llegar allá y no tiene cómo, pero tú sabes o qué hacer. 35 millas, llegué, aún tenía gasolina. Y usted va a decir, wow, usted se equivocó. La primera cosa que la persona, lo incrédulo, aquello que no cree en el milagro del Señor, va a decir, no, porque la marca estaba mal. No, yo sabía cuánto tenía en la marca. Ahora, tenía una necesidad. Ok, yo llegué a 35 millas. Y si yo no llego, porque Dios no me contestó. No, no era el propósito de Dios que yo me acercase allá. Pero como era el propósito de Dios, yo con gasolina para 10 millas, corrí 35 y llegué. Entonces, la verdad, cuando usted tiene fe, usted tiene algunos beneficios de esta fe. Nosotros no vamos a testear a Dios. Vamos a ver si Dios hace mismo. No, Dios va a hacer algo dentro de su propósito. Nosotros tenemos algunos beneficios, ¿verdad, Carlos? Sí, claro, tenemos los beneficios de la fe y creo que en el próximo estudio vamos a hablar en profundidad de todo esto. Les voy a dar los pasajes y todo también. Pero los beneficios de la fe no solo nos dan una identidad, sino también nos trae beneficios, los cuales son parte del propósito de Dios. El primer beneficio es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es importante, hermano, porque lo hablaba al principio, para poder nosotros tener esa identidad, para poder nosotros identificarnos como cristianos, tenemos que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El propósito de su venida, y lo hablamos en un tema anterior, no es simplemente venir, fue para salvar a la humanidad, para dar vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra clave, y en otra ocasión a lo mejor vemos esta acción de Dios, pero la parte que dice, todo aquel que en él cree, ¿qué es creer? Es tener fe, es tener fe. Entonces, para poder tener vida eterna, tengo que creer que el Señor Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Si no creo, si tengo dudas, por más que yo diga, por más que me comporte, por más que vaya a la iglesia, no puedo tener el beneficio de la fe, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Les invito a leer, hermanos, este pasaje de Juan 3:16, 17 y 18, para que podamos entender mejor los beneficios de la fe. El segundo beneficio de la fe es comunión con Dios. Y lo tenemos en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. ¿No es hermoso ese beneficio? Si alguno, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es el segundo beneficio de la fe, hermano. Nos permite tener comunión con Dios. Y la palabra lo dice, este pasaje, Él va a entrar a tu alma, a tu corazón, a tu cuerpo, a tu vida, a todo tu ser, a tu mente, a tus pensamientos, y va a tener esa relación, esa comunión contigo. Entonces, hermano, es importante tener comunión con Dios, porque cuanto más tenemos comunión con Dios, cuanto más leemos su palabra, cuanto más conocemos a Dios, más nos estamos identificando a Cristo, más se refleja nuestra identidad cristiana. De lo contrario, no nos vamos a parecer a Cristo. De lo contrario, no vamos a tener esa comunión, esa relación con Dios. Entonces tenemos que escuchar. El tercer beneficio es una nueva vida, una vida diferente en Cristo Jesús. Y esto lo tenemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas sus hechas nuevas. Wow. Es hermoso, hermano, que un beneficio de la fe, de creer en la palabra de Dios, de creer en Cristo, de creer que Él es el unigénito Hijo de Dios, de creer que Él nos da la salvación, que Él murió por nuestros pecados, es ser hechos criaturas nuevas, es tener una vida nueva, es que ya no somos los mismos. Ahora esta parte yo me gustaría tocarla en el siguiente estudio, porque dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto para nosotros los cristianos? Tenemos que abundar un poquito en esto. Hay hay otra parte, o más bien una pregunta, hermano, que te quisiera hacer y después hago un comentario. Y la pregunta es, ¿te sientes tú identificado con el Señor Jesús? ¿Es Dios la prioridad para ti? ¿A quién te pareces? ¿A Jesús o al mundo? Esta es una pregunta, hermano. Hoy estuvimos solamente viendo un poquito de la identidad, estuvimos viendo la fe, estuvimos viendo qué es la fe, el origen de la fe, y estuvimos viendo un poquito los beneficios de la fe. Ahora, algo que quiero dejar bien en claro el día de hoy es que si tú y yo somos cristianos, no podemos parecernos al mundo, pues no somos del mundo, pertenecemos a Cristo. Entonces, y este es el pensamiento que quiero que te lleves hoy en día. Si yo me identifico con Cristo, si yo creo lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, si yo creo lo que dice la palabra de Dios, si yo creo que soy nueva criatura, una criatura diferente, y me pongo a pensar cómo es el resto de la humanidad, cómo es el resto de los hombres, me voy a dar cuenta que no soy igual a ellos, que soy diferente. Entonces tengo que ser diferente al mundo. Mira, volviendo al pasaje de Mateo 26, cuando Pedro eh, lo descubren por su manera de hablar, el siguiente versículo, el 74, dice, entonces él comenzó a maldecir
y a jurar no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ese es el problema, hermano. Y si tú no estás seguro de tu identidad, si tu fe no está firme en la palabra de Dios, si tu vida no descansa en las manos de Jesús, si no has entregado tu corazón realmente a Cristo, va a haber dudas. Y quizá vas a llegar a negar que eres cristiano. Y negar que tú eres cristiano es negar que eres seguidor de Cristo. Es negar que eres hijo de Dios. Es negar que tú crees en el Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho. Cuando yo tengo una identidad, tengo que mantenerme firme en esa identidad. Cuando yo tengo fe, tengo que mantenerme firme en esa fe. Como lo dije hace hace unos momentos, no es porque la fe que yo tengo es buena, es porque la fe que Dios me da me ayuda a estar firme porque creo en las promesas de Dios. No es porque creo en lo que yo pueda hacer, es porque creo en lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces, ¿a quién te pareces? ¿A Jesús o al mundo? ¿Quién tiene control de tu vida? ¿Quién es la prioridad para ti? ¿Estás realmente creyendo en los beneficios de la fe? ¿Realmente crees que tienes vida eterna? ¿Realmente tienes comunión con Dios? ¿Realmente crees que eres una nueva criatura en Cristo Jesús? Si tienes duda, hermano, si no estás seguro de esto, yo te invito. Te invito para que contactes al hermano Darcio, para que nos contactes. Podemos hablar un poco más en detalle. La semana que entra vamos a tocar un poco este tema. Pero yo quiero que pienses en quién realmente eres. Si tú miras tu identificación, tu tarjeta de identidad, ahí dice quién eres como persona, dónde vives, el peso, las características que tienes. Y si la muestras, tú no puedes fingir que eres alguien más. Tienes que decir, sí, soy esa persona. Si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, tú no puedes, no debes negarlo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa si te rechazan. Tú eres hijo de Dios. Tienes una nueva imagen, eres una nueva criatura. Y lo mejor, tienes una esperanza en Dios. Hermano Darcio. Gracias, hermano, por estar con nosotros trayendo este estudio. Queremos recordar que vamos a hacer una serie de estudios sobre la identidad cristiana. Y a cada uno de ellos van a traer una identidad diferente. Empezamos con la identidad de fe en Jesucristo, que vamos a tener en dos partes, porque no alcanzaba a hacerlo en una. Y seguimos en próximo viernes y te invitamos a estar con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, aquí estamos yo y Carlos y podemos responderle, podemos caminar con usted para que usted tenga esta identidad de Jesucristo en tu vida. Que Es tenga... única. ¿Cómo? Es única. Es única, es única. Que tenga un final de semana poderoso y te invitamos a estar con nosotros en el domingo. Un servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Carlos. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.